Sea este un pacto sagrado entre nosotros. Antes de que alguien pronuncie una sola palabra, ya ha decidido algo sobre ti. No es una decisión consciente ni justa, pero es inevitable. Te observan en silencio, miden tu postura, calculan tu calma, interpretan lo que no dices. La mayoría de las personas no sabe que está siendo leída, y aún menos entienden que también están revelándose. Aquí comienza la verdadera ventaja, no en hablar mejor, sino en ver antes. No en convencer, sino en comprender. Porque quien entiende primero, gobierna el ritmo de todo lo que viene después. Maquiavelo partía de una premisa incómoda. A los seres humanos, rara vez, actúan por virtud. Actúan por miedo, ambición, deseo o autopreservación. Y quien ignora esto, se convierte en herramienta de quien no lo hace. El poder, escribió, no se sostiene en la moral, sino en la percepción. No importa lo que eres, sino lo que los demás creen que eres, y sobre todo, lo que creen que pueden obtener de ti. Por eso, leer a las personas no es un lujo intelectual, es una forma de defensa. Cuando entras en una habitación, no eres un individuo aislado, eres una variable en el cálculo mental de otros. Algunos buscan evaluarte como amenaza, otros como recurso, otros como obstáculo. Pocos te ven como igual. Maquiavelo entendió que, en ese primer instante silencioso, ya se están escribiendo las reglas del juego, y quien no las observa, las obedece sin saberlo. El primer principio para leer a alguien no es escucharlo, sino observar a quien no considera digno de atención. La forma en que una persona trata a quien no puede ofrecerle nada es el retrato más fiel de su carácter. No hay actuación ahí. No hay beneficio que justifique el esfuerzo. El respeto hacia el débil no es altruismo, es autocontrol, y el autocontrol es siempre señal de peligro potencial. Quien se permite despreciar a quien no tiene poder, hará lo mismo contigo cuando tu utilidad termine. Maquiavelo desconfiaba profundamente de la amabilidad que aparece solo cuando hay testigos. Sabía que la cortesía interesada es una máscara, y como toda máscara, se cae cuando no hay audiencia. Por eso, mirar cómo alguien trata al invisible es más revelador que cualquier discurso sobre valores. El segundo principio es el silencio, no como ausencia, sino como instrumento. La mayoría de las personas hablan no para comunicar, sino para tapar algo en inseguridad, ansiedad, miedo a ser evaluado. El silencio prolongado actúa como presión psicológica. Cuando no llenas el espacio, el otro lo hará por ti, y en ese intento se traicionará. Dirá más de lo que planea, justificará lo que no se le pidió justificar, revelará motivaciones que preferiría mantener ocultas. Maquiavelo entendía que quien controla el ritmo de la conversación, controla la dirección de la relación. El que habla menos, observa más, y el que observa más, necesita decir menos. El tercer principio es la ausencia deliberada de recompensa. No ofrezcas aprobación inmediata, no refuerces con gestos, elogios o validación. Limítate a estar presente, pero inaccesible. Esto no es frialdad, es calibración. Las personas se comportan según lo que creen que pueden extraer. Cuando no hay nada que ganar, emerge el comportamiento base. Algunos se distancian, revelando que su interés era transaccional. Otros se esfuerzan más, exponiendo dependencia emocional. Y unos pocos se mantienen estables, lo que indica una mente disciplinada y, por tanto, impredecible. Maquiavelo advertía que las personas más peligrosas no son las agresivas, sino las emocionalmente reguladas, porque no reaccionan, calculan. El cuarto principio consiste en romper el guión. Hay individuos que viven ensayando versiones de sí mismos, han perfeccionado el encanto, la humildad aparente, incluso la vulnerabilidad. Todo está diseñado para controlar la percepción ajena. A estos no se les lee siguiendo el flujo normal de la interacción. Se les lee interrumpiéndolo. Un silencio donde esperan risa. Una pregunta inesperada
donde esperan acuerdo. Un cambio de tema cuando creen tener el control. En esa fractura mínima, la máscara se desajusta. Maquiavelo sabía que el verdadero rostro no aparece en la comodidad, sino en la interrupción. Cuando alguien pierde el control del marco, revela quién es sin preparación. El quinto principio es probar la lealtad con pérdidas pequeñas, no con grandes traiciones, sino con negaciones mínimas. Un favor que no concedes, una atención que retira, una expectativa que no cumples. Observa la reacción. La lealtad no se mide en la abundancia, sino en la frustración. Quien solo es amable cuando obtiene lo que quiere, no es aliado, es oportunista, en espera. Maquiavelo escribió que los hombres olvidan más rápido la muerte de un padre que la pérdida de un beneficio. No por crueldad, sino por naturaleza. Aquí termina la primera capa de lectura en la observación cruda, sin juicio, sin prisa. Aún no hay manipulación, solo claridad. Pero la claridad, cuando se acumula, se convierte en ventaja. En la siguiente parte, el enfoque se desplazará de observar conductas a interpretar patrones en atención, envidia, imitación y miedo. Porque lo que una persona persigue revela más que lo que declara. El sexto principio no se basa en lo que una persona dice, sino en aquello a lo que presta atención. Las palabras pueden mentir. La atención no observa dónde se dirigen sus ojos. A quien escucha realmente, qué presencia altera su comportamiento. La atención es inversión psicológica. Allí donde alguien invierte atención, invierte deseo, miedo o ambición. Maquiavelo no escuchaba discursos, rastreaba focos. Sabía que quien busca constantemente la mirada del poderoso, no busca conversación, busca protección o ascenso. Quien ignora sistemáticamente a los que no ofrecen ventaja, revela una jerarquía interna rígida, peligrosa cuando se siente desafiada. El séptimo principio consiste en sembrar una debilidad falsa, una confesión menor, cuidadosamente construida, que no te comprometa. Algo creíble, pero irrelevante. La reacción es el dato. Quien la almacena para usarla más tarde es un depredador silencioso. Quien la ignora puede ser prudente o respetuoso. Quien responde revelando una vulnerabilidad real está buscando conexión, pero también validación. Maquiavelo entendía que exponer una grieta controlada es una forma de medir el instinto del otro, sin pagar un precio real. No es honestidad, es sondeo. El octavo principio es el manejo del tiempo. Hacer esperar, en retrasar una respuesta. No cumplir inmediatamente una expectativa. El tiempo desnuda el sentido de derecho. Los impacientes no toleran la pérdida de control. Se vuelven pasivo-agresivos, culpabilizan, presionan. Los estables se adaptan. Para Maquiavelo, la paciencia era una señal de fortaleza interna. El que no sabe esperar, no sabe gobernarse. Y quien no se gobierna, termina intentando dominar a otros de forma torpe. El noveno principio es observar a quien imitan. Nadie es completamente original. Todos reflejan a alguien en un tono, un estilo, una postura moral. La imitación revela aspiración. Quien copia al poderoso busca control. Quien copia al popular busca aceptación. Quien copia al virtuoso busca superioridad moral. Maquiavelo sabía que el modelo interno de una persona es su mapa de deseos. Descubrirlo es descubrir hacia dónde se moverá cuando tenga la oportunidad. El décimo principio es detectar la envidia antes de que se convierta en acción. Basta una mención sutil de un logro, una oportunidad, un reconocimiento, no para presumir, sino para observar. La envidia no se manifiesta en palabras, sino en microexpresiones, una sonrisa rígida, un cambio brusco de tema, una minimización inmediata. Maquiavelo advertía que la envidia es el precursor del sabotaje. No gritan, observa, esperan, y actúa cuando el otro baja la guardia. El 11º principio es preguntar por el desprecio, no por lo que aman,
sino por lo que detestan. Lo que una persona dice odiar suele ser una proyección de lo que reprime. El que desprecia la arrogancia suele temer ser visto como inferior. El que condena la debilidad suele vivir aterrorizado por su propia fragilidad. En el juicio ajeno se filtra la confesión propia. Maquiavelo entendía que los valores proclamados con exceso suelen ocultar una herida activa. El 12º principio es seguir la ruptura del contacto visual. No todos los temas generan la misma incomodidad. Dinero, estatus, fracasos pasados, dependencia emocional, poder. Cuando un tema toca el núcleo no resuelto, el cuerpo reacciona antes que la mente. La mirada huye, en el parpadeo se acelera, la postura se cierra. Maquiavelo veía en los ojos no una ventana al alma, sino una salida de emergencia. Aquello que obliga a escapar es aquello que gobierna desde dentro. Hasta aquí, la lectura es psicológica, precisa, fría, pero aún pasiva. En la siguiente parte, comienza el nivel más peligroso. A no solo leer, sino provocar. No observar desde fuera, sino diseñar situaciones que obliguen al otro a rebelarse. Aquí es donde la percepción se transforma en influencia silenciosa y donde el riesgo moral se vuelve real. 13º principio no consiste en mirar, sino en reflejar, convertirse en el espejo que el otro no puede ignorar. La mayoría de las personas atraviesa la vida interpretando un papel: el competente, el seguro, el imprescindible, el incomprendido. Maquiavelo descubrió que cuando devuelves ese mismo tono, esa misma energía, de forma sutil y sostenida, activas un mecanismo profundo de autoconfrontación. No es imitación evidente, es resonancia. Y frente a su propio reflejo, muchos se desestabilizan. Al reflejar la calma de alguien dominante, observarás si intenta intensificar su control. Al reflejar la inseguridad, verás si responde con superioridad o burla. Al reflejar la confianza, notarás si retrocede. El modo en que una persona reacciona al verse a sí misma es más revelador que cualquier interrogatorio. Cuanto más se altera ante su propio reflejo, más construida estaba su máscara. Maquiavelo entendía que la autenticidad no teme el espejo. La actuación, sí. El 14º principio es quizás el más preciso y el más peligroso: desarmar con respeto antes de observar con precisión quirúrgica. La mayoría espera juicio, por eso llega preparada, defensiva, filtrada. El respeto inesperado crea una brecha, un reconocimiento sincero, una validación estratégica, una afirmación que refuerce su identidad, no para halagar sino para bajar la guardia. Cuando alguien se siente visto de forma positiva, su mente se relaja, y en ese estado, la verdad emerge sin resistencia. Maquiavelo sabía que las personas hablan con más honestidad cuando se sienten admiradas que cuando se sienten interrogadas. Por eso, después del respeto, venía la pregunta exacta, no agresiva, no directa, sino incómodamente precisa, una que atraviesa la narrativa que se cuentan a sí mismos. En ese instante, el silencio que sigue dice más que cualquier respuesta. A partir de aquí, la lectura deja de ser psicológica y se vuelve estratégica. Ya no se trata solo de entender quién es alguien, sino de decidir cómo interactuar con esa información. Maquiavelo no coleccionaba perfiles por curiosidad. Los usaba como mapas. Cada miedo, cada ambición, cada hábito era una ruta posible de influencia o una señal de advertencia. Clasificaba sin etiquetar, observaba sin diagnosticar en voz alta, porque poner nombres es alertar al observado. El poder real opera sin ser detectado. Así distinguía al complaciente enmascarado, cuya lealtad depende del elogio y cuya traición surge cuando éste desaparece, al escalador silencioso, que parece fiel, pero observa los vacíos de poder con paciencia peligrosa, al brillante inestable, útil solo mientras su ego está contenido, al defensor ruidoso, que explica demasiado porque intenta convencerse a sí mismo. No se les decía quiénes eran,
se actuaba en consecuencia. Una de las pruebas finales era siempre la misma: la negación. Decir no, negar algo esperado. Atención, favor, acceso. La reacción ante la restricción revela la estructura emocional. El disciplinado se ajusta. El dominado por el ego se quiebra. El actor abandona el papel. Maquiavelo sostenía que la fortaleza no se demuestra en la victoria, sino en el límite. Otro eje clave era detectar a quién intentan impresionar. Nadie habla al vacío. Toda palabra busca posicionamiento. Pregúntate siempre: ¿para quién es esta actuación? ¿Para ti, buscando validación? ¿Para un grupo, reclamando estatus? ¿Para alguien ausente, revelando una rivalidad oculta? Cuando descubres al verdadero público, descubres la lealtad real, y rara vez coincide con la que se declara. Observa también de que se enorgullecen en exceso. La ostentación de una virtud suele ocultar su opuesto. La honestidad proclamada encubre manipulación selectiva. La calma anunciada esconde caos interno. La autosuficiencia repetida delata miedo a depender. Maquiavelo advertía que la verdadera fuerza no necesita proclamarse. Simplemente se manifiesta. En este punto, las personas dejan de parecer enigmas. Se convierten en patrones, no en sentido deshumanizado, sino estratégico. Y con esa claridad surge una decisión inevitable: ¿cómo usarle? Porque ver sin actuar es neutralidad. Actuar sin ética es abuso. Maquiavelo no evitó esa tensión. La aceptó. Anne sabía que comprender al ser humano implicaba enfrentarse a su lado más incómodo, incluido el propio. En la siguiente parte, el enfoque se desplazará hacia la influencia silenciosa Anne: cómo guiar sin imponer, cómo hacer que otros crean que el movimiento fue suyo, y cómo ganar sin exponerse, porque leer es solo el inicio. El verdadero poder comienza cuando nadie nota que lo ejerces. La influencia silenciosa comienza donde termina la necesidad de ser entendido. Maquiavelo nunca buscó aprobación intelectual ni claridad moral. Buscó resultados estables. Comprendía que las personas resisten la imposición, pero rara vez resisten aquello que creen haber elegido. Por eso, el primer principio de la influencia no es empujar, sino alinear. Una vez que has leído el deseo central de alguien, estatus, seguridad, control, reconocimiento, no lo confrontas, lo reflejas, haces que se sienta visto, no validado moralmente, sino reconocido estratégicamente. El ambicioso se relaja cuando percibe que su impulso no es juzgado. El inseguro se abre cuando siente que su esfuerzo es notado. El dominante baja la guardia cuando su autoridad no es desafiada. Ese momento de relajación es crítico. Ahí se abre la posibilidad de redirección. Redirigir no es ordenar, es vincular, conectar su deseo con tu objetivo, de modo que avanzar hacia ti parezca avanzar hacia sí mismo. No se les dice qué hacer, se les muestra cómo hacerlo. Refuerza la imagen que tienen de sí mismos. Cuando alguien cree que actúa desde su identidad, no siente manipulación, siente coherencia. El segundo principio es la vulnerabilidad calculada. No la confesión impulsiva, sino la grieta controlada. Una limitación menor, un error pasado, sin consecuencias, una duda cuidadosamente escogida. Esto crea una asimetría psicológica. El otro se siente momentáneamente superior, inútil, confiado, y en ese estado habla, no porque se le interrogue, sino porque se siente seguro. La mente que se siente por encima baja la vigilancia. La mente que se siente necesaria se expone. Maquiavelo utilizaba esta técnica no para crear intimidad real, sino para recolectar información bajo la ilusión de cercanía. Sabía que la confianza más peligrosa es la que se concede sin haber sido pedida. El tercer principio es el intercambio incompleto. Revelar una verdad a medias. Algo real, pero no total. Suficiente para parecer honesto, insuficiente para ser vulnerable. Esto activa un reflejo humano
profundo, la reciprocidad. El otro siente que debe equilibrar la balanza, y en ese intento ofrece más de lo que debería. Una inseguridad real, un miedo activo, un error no resuelto. Así, mientras cree que están compartiendo, está entregando. El cuarto principio es permitir que el otro se defina, no corregir su autoimagen, no contradecirla. Escuchar cómo se describe: soy leal, odio perder el tiempo, no me dejo llevar por emociones. Esa autoetiqueta es una jaula voluntaria. Una vez que alguien se nombra, defenderá ese nombre, incluso cuando le perjudique. La influencia más eficaz no contradice la identidad. La utiliza como palanca. Cuando necesites algo, no lo pidas en términos de beneficio, pídelo en términos de coherencia con lo que ya dijeron ser. No sentirán presión externa, sino obligación interna. El quinto principio es crear una reputación anticipada. Atribuir cualidades antes de que se demuestren, no como elogio vacío, sino como expectativa pública. Eres alguien que cumple su palabra, siempre mantienes el equilibrio. No te involucras en juegos pequeños, al decirlo, estableces un estándar. Si actúan en contra, el costo no es contigo, sino con su propia imagen. Y la mayoría protege su imagen, incluso contra su propio interés. Así se instalan conductas sin órdenes, sin amenazas, sin confrontación. El sexto principio es la filtración estratégica. No revelar todo, sino dejar que ciertos fragmentos se escapen. Una historia escuchada a medias, una frase casual, un comentario que sugiere límites, experiencia o indiferencia ante el drama. Las personas completan los vacíos con su imaginación, y lo que creen descubrir por sí mismas lo defienden con más fuerza que lo que se les explica. Cuando alguien cree que te ha descifrado, deja de analizarte, y cuando deja de analizarte, se vuelve predecible. El séptimo principio es permitirles ganar temprano. Pequeñas victorias son ideas aceptadas, reconocimientos superficiales, no porque tengan razón, sino porque invertirán emocionalmente en lo que creen haber construido. Defenderán el proceso, justificarán el resultado, y se volverán aliados de un desenlace que no controlan. Maquiavelo sabía que las personas cuidan aquello que sienten propio, incluso si las perjudica. En este punto, ya no estás reaccionando a las personas, estás modelando el contexto en el que reaccionan. Pero aquí surge el último umbral, el interno, porque quien ve con demasiada claridad corre el riesgo de deshumanizar, de jugar por deporte, de confundir control con superioridad. La última lección no es externa, es una advertencia silenciosa. El verdadero poder no está en mover a otros, sino en saber cuándo no hacerlo, en retirarse sin perder posición, en desaparecer sin ser derrotado, porque el dominio constante crea resistencia, y la resistencia, tarde o temprano, revela al jugador. En la siguiente parte, el enfoque final, el autocontrol del observador, la sombra de la lucidez extrema, y el punto en el que el juego deja de ser juego y se convierte en instinto. Cuando la capacidad de leer a los demás se afila demasiado, surge un riesgo silencioso, comenzar a verse separado. Superior, no en estatus, sino en percepción. Es una tentación sutil. Quien ve patrones donde otros ven caos, empieza a creer que está fuera del tablero. Maquiavelo conocía bien ese peligro. Sabía que la lucidez extrema, si no se gobierna, conduce al aislamiento o a la arrogancia estratégica, y ambas debilitan. El último nivel no trata de dominar a otros, sino de dominar el propio impulso de hacerlo, porque la verdadera ventaja no está en intervenir siempre, sino en elegir con precisión quirúrgica cuándo hacerlo y cuándo retirarse. La intervención constante expone, la contención preserva. Maquiavelo observó que los jugadores más longevos no eran los más brillantes, sino los más contenidos. Aquellos que podían leer una traición en formación y aún así no reaccionar. Aquellos que veían la oportunidad de manipular y decidían no hacerlo.
porque el costo futuro superaba el beneficio inmediato. El poder que se ejerce sin necesidad es el más estable. Aquí, el juego deja de sentirse como juego. La lectura se vuelve automática. Entras en una habitación y no analizas, percibes. Sabes quién actúa, quién observa, quién espera. Distingues al que busca validación del que busca control, al que habla por miedo del que calla por cálculo. No porque te esfuerces, sino porque tu mente ya reconoce las señales, sin fricción. Pero esa fluidez exige una disciplina final. No revelar nunca cuánto ves. La transparencia en la percepción es una vulnerabilidad. Quien muestra que entiende demasiado se convierte en amenaza. Y las amenazas unen incluso a los enemigos más improbables. Maquiavelo recomendaba parecer menos capaz de lo que uno es, menos atento de lo que realmente está, menos estratégico de lo que piensa. La subestimación es una forma de invisibilidad. Otro principio final es aceptar que no todo debe ganarse. Algunas batallas se dejan pasar para que el otro se desgaste solo. Algunas verdades se permiten florecer sin intervención. El tiempo, bien utilizado, es un aliado más eficiente que la confrontación directa. Maquiavelo confiaba en el tiempo porque sabía que la mayoría de las personas se traiciona sola si se le da espacio suficiente. También comprendía que no todos los juegos merecen ser jugados. Leer a alguien no obliga a interactuar. Entender una debilidad no impone usarla. A veces, la decisión más estratégica es retirarse con la información intacta, sin alterar el equilibrio, sin dejar huella. El poder absoluto no necesita demostración. En este punto, la lectura de personas deja de ser una herramienta externa y se convierte en un filtro interno. Ya no buscas influir, eliges dónde estar. Ya no persigues control, seleccionas contextos. Ya no reaccionas al comportamiento ajeno, lo anticipas y decides si te conviene participar. Maquiavelo no aspiraba a un mundo justo, aspiraba a un mundo comprensible, y entendía que la comprensión sin autocontrol es caos. Por eso, su filosofía no termina en la manipulación, sino en la sobriedad, en saber que ver más no te da derecho a hacer más en solo, te da la responsabilidad de elegir mejor. Cuando alcanzas este nivel, no necesitas ganar visiblemente. Otros discutirán, competirán, se expondrán. Tú te moverás en silencio, con claridad, sin prisa. Y cuando el resultado se consolide, pocos sabrán cómo ocurrió. Menos aún sabrán que tú estuviste ahí desde el principio, observando, entendiendo, esperando. Ahí termina el camino, no en el dominio de los demás, sino en la soberanía sobre uno mismo. Porque quien se gobierna con precisión ya no necesita conquistar. El mundo, tarde o temprano, se acomoda alrededor de él.